a decir. Bien, hoy vamos a ver un tema que tiene muchos nombres, pero nosotros lo denominamos, junto con tantos autores, por supuesto, el tema de los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a explicar, lo hemos incorporado dentro de este programa. Si bien es un caso típico de derecho administrativo, en general se lo ve más en temas de derecho constitucional, ¿sí? Pero yo, como les dije la primera vez que nos vimos, la idea era, de alguna manera, que veamos mucho de derecho público, ¿no? Más allá del derecho constitucional, del derecho administrativo. Entonces, esta cuestión de los derechos de incidencia colectiva es, dentro de nuestra legislación, por así llamarlo, una cierta novedad, ¿no? Una novedad que ya tiene 40 años, pero bueno, en el derecho, que es una materia, digamos, de muchos años, arrancamos con el derecho romano, ¿no? 2000 años para atrás, en realidad es un tema relativamente nuevo. ¿En qué consiste esta cuestión de los derechos de incidencia colectiva? Básicamente en dar un paso hacia adelante en todo lo que significa el derecho de las personas y de los grupos de personas, cuando en el derecho clásico en general siempre hay, el derecho está ligado a la persona, ¿sí? Entonces es salir del derecho individual para ir hacia el derecho de grupos de personas o de un conjunto grande de personas, ¿sí? Que sean afectados en el mismo sentido en ese derecho, ¿no? Entonces, en general, los juzgados han tenido una evolución, la justicia, ¿no? Una evolución eh, muy particular. Si uno se remonta al derecho romano, que es como el punto inicial, de alguna manera, de el derecho tal cual lo conocemos ahora, con una evolución de muchos años, de 2000 años, ¿no? Nos encontramos con que en el derecho romano existía algo así como lo que hoy tenemos como jueces, que llamaban los pretores, ¿sí? Era ellos a los que los ciudadanos de Roma o los de alguna manera los miembros de la comunidad del imperio, los que eran la gente, los bárbaros, etcétera, podían acudir cuando sentían que tenían algún derecho conculcado. En ese caso, iban ante el pretor y le planteaban el problema. Y el pretor, en base a ese problema y los antecedentes que tenía, su experiencia, las leyes que conocía, piensen que no había imprenta para ese momento, tomaba una decisión, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Había como una suerte de lema. Ah, dicen que hay alguien con Facundo Mesina tiene activado el micrófono, si lo puedo apagar, así, porque parece que hay ruido. Yo no lo siento, pero lo siente el resto. Bueno, un poco el lema era: tráiganme un problema y yo encontraré la solución. Tráiganme un derecho y yo crearé la acción para resolver ese derecho. El derecho moderno cambió esto, se fue estructurando a través de códigos de procedimiento. Bueno, nosotros hemos visto algo de procedimiento, por el cual se requiere de técnicos, los abogados, mis colegas, que son los que conocen cómo actuar en la justicia, están habilitados para ello, estudiamos, etc. Y una de las cuestiones que tenemos que estudiar son todas las acciones para poder interponer cuando un cliente requiere porque vio conculcado alguno de sus derechos. Entonces, la acción es como la vía por la cual uno va clasificando el tipo de problema y cómo meterse dentro de la acción judicial, ¿no? Dentro de la actividad judicial. Entonces, si un juez clásicamente veía que existía un problema pero no estaba incorporado dentro de la acción correspondiente, podía rechazar el problema. Entonces se creaba y se crea un enorme formalismo. Bueno, de alguna manera la cuestión de los derechos de incidencia colectiva vinieron a replantear esto, a decir, bueno, puede ser que existan situaciones que no tienen claramente
una acción que dé origen a un procedimiento para que un abogado lo incorpore, pero que efectivamente haya un derecho que haya sido atacado. Entonces, la justicia, por una cuestión de justicia material, no puede rechazar el problema y tiene que abocarse y resolverlo, ¿sí? Esto se entendió hasta ahora cómo es un poco el planteo, ¿no? Esto ya en la década del 50 había originado una famosa acción que ustedes habrán oído hablar, que es la acción de amparo, ¿no? La acción de amparo no estaba legislada, no existía un procedimiento de amparo. Sin embargo, algunos jueces determinaron que cuando había un derecho constitucional, o sea, un derecho muy claro, porque está en la Constitución, que era afectado, y bajo determinadas condiciones el juez podía actuar, y a eso lo denominaron amparo. O sea, el amparo se crea por los jueces y luego hay una ley que lo regula. ¿Me comprenden? Es una creación jurisprudencial. Entonces, este derecho, por supuesto, fue creciendo, fue tomando cada vez más importancia, se fue de alguna manera desarrollando, hasta lo conocemos ahora, y nosotros vemos que ya en otros países, en especial en Estados Unidos, pero también en Europa, por diferentes vías, se fueron creando situaciones como la action class o la acción de clase en Estados Unidos, o los derechos de incidencia contencioso administrativo en Europa, por los cuales un colectivo de personas se podía presentar conjuntamente frente a un juez y decir, bueno, hay un derecho que se nos está siendo afectado, no a Lorena, a Josefina, a Héctor, sino a todos los de esta clase, ¿sí? Entonces podemos presentarnos juntos y accionar para obtener una sentencia igual todos y al mismo tiempo, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Esto yo quisiera que lo recordemos, ¿no? ¿Cómo era el sistema de control constitucional, cómo es el sistema de control constitucional en nuestro país y en general en los presidencialismos más conocidos, ¿no? Es un sistema por el cual cualquier juez, ante un pedido de un ciudadano, con su abogado, etcétera, puede declarar inconstitucional una norma, ¿sí? Para ese caso particular. No puede erogarla para todos, ¿sí? Pero para ese caso particular puede declararla inconstitucional. Entonces, esta situación, uno dirá, bueno, pero si todos los que tienen el mismo problema acuden ante la justicia, van a obtener la misma decisión. Sí, pero tiene que hacer cada uno su propio juicio, a menos que llegue a la Corte Suprema de Justicia, y ahí sabemos que, como para todos los tribunales inferiores, su jurisprudencia debe ser acatada, todos obtendríamos la misma sentencia, por lo tanto, la justicia va a cambiar la ley directamente y va a adecuar la ley, por ejemplo, el caso de las jubilaciones con los casos Badaro 1, Badaro 2, etcétera, que era para el señor Badaro el tema. Pero después, ante esa situación que llega a la Corte, hubo una modificación de la ley. Después ustedes me dirán, bueno, pero se modificó la verdad tantas veces. Bueno, ese es un partido que veremos cómo lo resuelve en su momento la Corte Suprema. Pero ahí tenemos un ejemplo de cómo funciona el sistema. En este caso, se podría obtener una sentencia que beneficie a un colectivo de personas, no a uno en particular, ¿sí? Y se podría darse la situación, a partir de esta evolución, que un caso que afecte igual a indeterminado número de personas, ese caso de alguna manera valga para ese colectivo indefinido de personas, ¿sí? Bueno, como les decía, esto ya se conocía, venía evolucionando en Europa, en Estados Unidos, en el derecho de los tratados internacionales. Sin embargo, en los países latinoamericanos, en especial en nuestro país, el formalismo, la tradición, la jurisprudencia previa hacían que no fuera muy aceptado, salvo, como les digo, a fines de la década del 50, las cuestiones ligadas al amparo, ¿no? O sea que
lento, un derrotero muy lento de este tipo de cuestiones. Ahí ustedes van a ver, yo les recomendé que lean esto de Gordillo, ¿sí? Mi recomendación, a mí me interesa que ustedes conozcan más que los detalles, los fallos. Ustedes van a ver, bueno, según plot, bueno, cuando vean un nombre se refiere a la jurisprudencia plot. Lo que pasa es que está puesto de una manera que parece como que todos supiéramos que es un fallo de la corte, ¿no? Entonces traten de eso pasarlo un poco por arriba, me interesa que tengamos los conceptos y a qué se aplica, ¿no? La reforma constitucional de 1994 significó realmente un paso muy importante en esta cuestión de reconocer estos derechos de incidencia colectiva en varias situaciones, incluso en situaciones indeterminadas hoy, pero que puedan surgir en el futuro, en el sentido de que no están expresamente dichas en la Constitución, pero que pueden darse casos particulares, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿dónde vamos a encontrar en la nueva Constitución de alguna manera, este reflejo de la actualización constitucional de estos derechos? Lo vamos a encontrar a partir del artículo 36 de la Constitución, sí que es verdaderamente nuevo, y junto con la incorporación al rango constitucional de los tratados de derechos humanos eh, aprobados por nuestra nación, forman parte directa de nuestra cláusula constitucional. Aunque ustedes vean que la Constitución tiene estoy pensando, ya ni me acuerdo cuántos artículos tiene, pero tiene 129 artículos más un conjunto de cláusulas transitorias. En realidad, si le sumamos todos esos tratados de derechos humanos, tiene muchísimos más. Entonces, eso forma parte de nuestro rango constitucional y por lo tanto amplió en forma categórica una gran cantidad de derechos y garantías para su población y también para grupos de personas, ¿sí? Este artículo, este capítulo que que es el capítulo segundo, se llama Nuevos Derechos y Garantías, yo lo voy a ir leyendo hoy, vamos a tratar de ir avanzando y es lo mejor tratar de ir contando qué significa cada una de estas cosas. Dice, de alguna manera lo que significa es un conjunto de nuevos derechos y de nuevas garantías. Garantías son precisamente lo que permite defender esos derechos, los instrumentos que nos permiten defender estos derechos. El artículo 36 dice: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional. Acá tenemos, y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos, sus autores serán panceles a sanción prevista en el artículo 29, traidores a la patria, inhabilitados a perpetuidad, Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparan funciones. Todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecutaron los actos de fuerza enunciados en este artículo. Entonces le otorga al conjunto de la ciudadanía el derecho a resistirse a esas autoridades que asumieron de alguna manera violando todos los derechos. ¿Sí? Bien, el Congreso sancionará una ley de ética pública para el ejercicio de la función. Bueno, entonces, un párrafo medio, ¿cómo se llama? Descolgado de acá, pero tiene que ver con la cláusula previa que dice: atentará a sí mismo con el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos públicos o empleos públicos. Tiene que ver con las cuestiones de corrupción, ¿no? Entonces acá vemos un primer colectivo. El colectivo es el derecho a la resistencia de una autoridad injusta. Este es un derecho que se le otorga a toda la población. El artículo 37 dice: esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de soberanía popular, el sufragio ser universal,
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, otro elemento que es la no discriminación. Para el acceso a cargos selectivos y partidarios se garantizará por acciones positivas, la paridad, los cupos, lo que conocemos. Entonces incorpora también estos derechos a colectivos, en este caso de mujeres, para reclamar por sus derechos en estos casos, ¿no? Ahora el artículo 38 claramente crea una institución que puede representar y defender conflictos colectivos, que son los partidos políticos. Los partidos políticos anteriormente no estaban regulados por la anterior Constitución, fueron una creación histórica. En general las constituciones, digamos, clásicas no hablaban de partidos políticos porque eran mal vistos, no era una cosa, como decía, bueno, divide la unidad del pueblo, bueno, esas cosas que escuchamos muchas veces, como dice, hay que unir al pueblo. Bueno, muchas veces la idea de unir al pueblo a la unidad popular es algo que va en contra del pluralismo. Sabemos lo difícil que es eso, sabemos que es un acto bastante de hipocresía, decir vamos a abrazarnos todos con la camiseta de la selección nacional, ¿me comprende esto? O abajo de nuestra bandera que nos une. Bueno, esas son cuestiones culturales, pero en realidad sabemos que una sociedad que es una sociedad pluralista tiene intereses diversos, y eso no está mal. Para eso está el sistema republicano y democrático. Republicano porque es un sistema que permite que esas tensiones por las diferencias que existen sean procesadas. Y uno obviamente que se siente, digamos, nervioso cuando ve a los políticos insultarse por televisión y demás. Pero mientras garanticemos que después lleguen al Congreso, voten, uno gana, otro pierda y nadie salte a hacer una locura, ya está, el sistema está funcionando. Nadie va a negar las tensiones que tiene en este momento el sistema político argentino con la denominada grieta. Sin embargo, el sistema funciona, ¿me comprenden? En otros lados, esto se quiebra. Venezuela, Chile, prácticamente todo lo que tenemos alrededor está destrozado. ¿Me comprenden? Bueno, nosotros en ese sentido, a pesar de las tensiones, de los insultos, de los discursos a los gritos, el sistema procesa esa situación. Y bueno, esto es normal en toda república, el hecho de poder procesar ese pluralismo. ¿Y cómo se procesa ese pluralismo? Entre otras cuestiones, con la amplitud de una ley de partidos políticos, el derecho a organizarse políticamente a través de estas instituciones, con una serie de reglamentaciones. Por ejemplo, uno para hacer un partido político tiene que tener adhesiones, no puede hacer uno y dice yo me presento y resulta que no cumplió con ningún requisito. Tiene que cumplir con algunos requisitos, pero lo que no le falta a Argentina son partidos políticos. Tenemos de todos los colores, de todas las tendencias, y participan en las PASO. Algunos llegan al 3% y van a la segunda vuelta y otros se quedan en el camino. Pero básicamente hay mucha oferta política en nuestro país. Nadie lo puede negar. Entonces, dice, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución. O sea, no puede haber un partido que diga voy a ganar y crear una dictadura militar, o eso lo podría hacer. No tiene entre sus principios decir el apoyo y el respeto a esta Constitución. Dice, dice, su creación y ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos. Esto significa que los partidos tienen que garantizar internamente que los conflictos que tengan se hagan a través de elecciones internas, paso como congresos, lo que quieran, pero tienen que organizarse de alguna manera, digamos, que procesen sus conflictos internos de esa manera, o bien dividirse y hacer otro partido. Pero si tienen un conflicto, por ejemplo, yo les cuento casos, jurisprudencia actual, que hubo un partido, internamente en un partido, un conflicto, el partido hizo un congreso, limitó las posibilidades de hacer la interna, los que quedaron afuera se presentaron y el juez los obligó a hacer el procedimiento.
Si no hacían la interna, perdían la personería jurídica. Esto es actual lo que rige en nuestro país, a pesar de que muchos dicen, no, bueno, en realidad hay que hacerlo así, y así el que quiera plantearlo lo puede plantear, puede ganar o perder la interna, pero lo puede llevar adelante, ¿sí? Dice la competencia para la postulación de los candidatos a cargos públicos selectivos, el acceso a la información pública y difusión de las ideas. El Estado constituye el sostenimiento de sus actividades, Los partidos deberán dar publicidad del origen y destino de los fondos de su patrimonio y patrimonio de lo que les llega de alguna manera para su funcionamiento. ¿Qué significa esto? Significa que acá también tenemos a un actor, que son los partidos políticos, que pueden presentarse, por ejemplo, ante la justicia de alguna manera, soy redundante, representar a sus afiliados para una cuestión, por ejemplo, que digan queremos suspender las PASO o queremos de alguna manera tomar, por ejemplo, decir, bueno, no tenemos dinero para la campaña y esto está garantizado por la Constitución. El comité del partido, de alguna manera la conducción del partido puede ir y hacer un planteo ante la justicia, y la justicia tendrá que darle la representación a ese partido político como si representara a cada uno de sus afiliados. Sabemos bien que los partidos están gobernados por las oligarquías que de alguna manera lo manejan, pero este artículo le da la posibilidad a que ese grupo represente a todos. ¿Está? Y para que eso sea así, tuvieron que hacer los congresos, tuvieron que hacer la PASO, etc. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. ¿Qué tiene que ver lo de como que él se iba a manchar? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo, Iván? No, disculpa, Sí. estaba con el micrófono prendido. Perdón, listo. Ahí dice Silvina, perdón, porque está puesto. Silvina pregunta, ¿en esos casos se asignan los recursos? Bueno, bien, efectivamente, cuando en general hay varios financiamientos públicos de los partidos políticos. Un financiamiento, el más conocido, es para participar en las elecciones. El Congreso todos los años dice, bueno, al partido A tanta plata, ¿en base a qué se aprueba el dinero para participar? Se aprueba ese dinero en base a los resultados de la elección anterior, ¿sí? Entonces, el que sacó más votos obviamente obtiene más dinero de un fondo que está establecido presupuestariamente. Pero también hay otros fondos que hacen a la formación de los cuadros dirigentes, de la juventud, como hacer escuelas internas de los partidos políticos para formar a los futuros militantes, a los militantes, etcétera, que es digamos, un monto bastante menor, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ha sucedido es que quien ocupa el gobierno tiene una ventaja decisiva en el sentido de que maneja esos recursos, y se ha dado un caso en los cuales le dicen, bueno, se los vamos a dar después de las elecciones porque ahora no tenemos plata, ¿me entiendes? Si se lo dan después de las elecciones, los tipos terminan endeudados y no cuentan realmente con los fondos. Esto ha pasado con todos los casos, ¿no? Digamos, lo vemos permanentemente esa situación. Entonces, en ese caso, el partido se presenta en nombre de todos y dice, bueno, yo de alguna manera acá la Constitución dice que el Estado garantiza el financiamiento, etc. Ya que preguntaron el tema, ¿no? Hay varios tipos de métodos de financiar a los partidos políticos, ¿no? En nuestro país, en general, hubo un sistema que era el sistema mixto, o sea que los partidos podían recurrir a sus militantes y a sus simpatizantes y a sus millonarios amigos para pedirle dinero para la campaña, además del dinero que le daban desde el Estado Nacional. Hoy eso, desde el punto de vista legal, no puede ser así. Hoy todo el financiamiento debe ser público y debe ser rendido, ¿sí? De hecho, la Cámara Nacional Electoral es la encargada de custodiar y controlar cuál es el gasto de los partidos políticos. ¿Qué ha pasado en las últimas elecciones? Que ninguno pudo justificar toda la plata que gastó con lo que le había dado el Estado, ¿sí?
Entonces aparecen situaciones extrañas en el sentido de que si tuvieran que aplicar la ley duramente, deberían suspender a todos los partidos. En este caso, ninguno respeta eso y a través de mecanismos informales consiguen apoyos extras del sector privado. ¿Sí? Entonces, estas situaciones no son regulares, pero son las que se dan. Tampoco les quiero mentir, ¿no? Vamos a hablar de lo que es lo jurídicamente aceptado y lo que sucede muchas veces en la realidad. Bien, bueno, Omar. Entonces, acá tenemos, bueno, no hay problema. Agradecen la explicación, estamos para esto. De alguna manera, bueno. Entonces vemos acá cómo una institución de rango constitucional, como los partidos políticos, pueden representar un colectivo y no tienen que llamar a cada uno y decirle vos estás de acuerdo ni decirle firmen acá la planilla, sino que la conducción del partido, si la conducción es legal, hizo su congreso, hizo sus internas, etcétera, y efectivamente puede acreditar esa representación, va y representa a todos. Bien, el artículo 39 dice, los ciudadanos tienen derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Acá también vemos otra situación en la cual un colectivo de personas puede hacer algo que en realidad estaba reservado a los legisladores, al Poder Ejecutivo o a alguna institución en particular, que es presentar proyectos de ley, ¿no? Esto se llama iniciativa popular y es tenido como una forma de democracia semidirecta. Demasiado pretencioso, lo tenemos, no ha sido muy utilizado en nuestro país. Dice, el Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Dice el Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria. Entonces esa ley reglamentaria dice, bueno, se necesita tanto por ciento de todos los electores para que una ley presentada por toda esa cantidad de firmas deba ser tratada en forma prioritaria, ¿no? Bien, pero fíjense cómo la Constitución incorpora a colectivos de personas para representar a otros tantos. ¿Dudas? ¿Comentarios? No voy a hablar de la iniciativa popular mucho más porque si no sería otro partido, ¿no? Bueno, después vamos a pasar al artículo 40, porque tiene que ver con otra forma de democracia semidirecta, que es la consulta popular, porque en realidad la iniciativa ahí es del Congreso. Pero sí el artículo 41, dice, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. Acá ya nos ponemos del lado de los derechos, ¿no? De alguna forma, lo que hace es darle rango constitucional a algo que estaba en tratados internacionales previos, que es esto del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras, ¿sí? Y tiene el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Fíjense que este derecho, que ya tiene una historia en nuestro país a través de tratados internacionales, pero también el nuestro es uno de los primeros países que incorporó dentro de su estructura ministerial un área de medio ambiente. Y no lo digo por lo que sucedió en la década de los 90, sino que el último Perón, en 1973, cuando gana las elecciones, incorpora por primera vez la Secretaría de Desarrollo Ambiental a cargo de la química Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz murió a los 90 y pico de años, tuve el honor de conocerla, y es por quien la ley que se acaba de aprobar de obligación de capacitación a los empleados públicos en temas medioambientales llama la ley Yolanda, de alguna manera en honor a esa persona, ¿no? A Yolanda Ortiz. Entonces, esto viene a tomar esta política pública y le da un rango constitucional. Hoy es un ministerio, seamos sinceros, nunca es el principal ministerio, su ministerio siempre viene
medio con poco presupuesto, con muy poca importancia dentro digamos, de los gabinetes, pero de alguna manera tenemos que ir a buscar en esta cláusula constitucional y en esta historia que les comento las razones por las cuales se le tiene cada vez más importancia. De más está decir que hoy, dentro de lo que es las generaciones más jóvenes, la de ustedes, es una de las políticas prioritarias, ¿no? Cuando uno mira cuál es en el ranking de preocupaciones de los jóvenes, tenemos la cuestión de medioambiental, ¿no? Y en este caso también, al incorporarlo dentro de la Constitución, lo que hace es lo siguiente, que estando el derecho, cualquier ONG, asociación civil, grupo de personas que tengan por objeto defender el medio ambiente, podrían presentarse ante el juzgado y plantear alguna cuestión que tenga que ver con la defensa medioambiental en los términos que dice la Constitución, ¿no? En este caso, fíjense ustedes, eh, hay un caso muy emblemático en nuestro país que se llama el caso Mendoza. En ese caso, 5 ONGs más una cantidad de vecinos de la zona de Dock Sur en Avellaneda. Ustedes no sé si conocerán, pero Dock Sur es la desembocadura del Riachuelo y la confluencia con el Río de la Plata. Yo estudié 3 años de mi secundaria ahí. Bueno, la situación es explosiva, se llama Villa Inflamable. Tenemos compañías químicas, compañías de petróleo, de refinación, como Shell, YPF, en la puerta de la capital federal. En un momento vertían todo sobre el Río de la Plata y sobre el Riachuelo, una cosa tremenda. Bueno, estas asociaciones civiles se presentaron ante la justicia con un conjunto de la firma de vecinos de la zona denunciando que los niños tenían determinadas enfermedades, plomo en sangre, alergias, problemas de cáncer, digamos, de muy temprano tenían este tipo de problemas, por lo que pidieron el saneamiento de la zona, ¿sí? Entonces, la Corte Suprema tuvo, de alguna manera, una iniciativa que fue el fallo Mendoza, que es un fallo muy innovador en cuanto a lo medioambiental y que si tenemos un rato hoy, al final lo voy a comentar. Entonces tenemos acá ese conjunto de ONGs que se presentaron. Yo siempre pienso cada vez que tengo un grupo de estudiantes como ustedes, digo, bueno, en algún momento se van a recibir, ¿qué van a hacer de su vida? Obviamente yo espero que les vaya muy bien, que puedan trabajar en lo que les gusta y en la medida de lo posible ganar los mejores honorarios que se merecen, ¿no? Pero la realidad es que uno se pregunta y dice, bueno, ¿a dónde van a ir? Bueno, básicamente ustedes van a ir a trabajar o al Estado, van a ir a trabajar a un organismo internacional o a una ONG, ¿sí? El Estado me refiero a Estado provincial, nacional, municipal, pero este tema de los derechos de incidencia colectiva es particularmente importante en todas las ONG que se dediquen a defender derechos, ¿sí? O sea que ustedes podrían actuar con este conocimiento en diferentes líneas de acción y asesorar, o crear su propia ONG para esto. Y por otro lado, si están en algún organismo público que esté muy en la frontera con los ciudadanos, podrían recibir naturalmente un pedido, una solicitud, una petición en el sentido de medioambiental o de las cosas que estamos viendo acá. Entonces me parece muy importante que conozcan este tema y que lo veamos, por eso también lo hemos incorporado, ¿no? Entonces los temas medioambientales son cada vez más importantes, son cada vez más influyentes y cada vez más graves también. Toda la cuestión de los bosques, ya lo sabemos. Bien. Después, si podemos, vamos a volver sobre el caso Mendoza, y si no digo nada, por favor me lo recuerdan. Dice, las autoridades proveerán a la protección de este derecho medioambiental, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, de la diversidad biológica y de la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de residuos radioactivos. Algunos países en el mundo, en general países pobres pero con gran extensión, se han ofrecido a las grandes potencias para recibir residuos radioactivos. Bueno, la Constitución en este momento lo prohíbe. Sin embargo, posteriormente a la aprobación de esta Constitución, hubo proyectos en legislaturas provinciales para autorizar la importación de residuos de Japón, de Alemania, etcétera, para volcarlos en algún lugar de nuestro territorio. Esto debería estar prohibido. Está prohibido, digamos, la Constitución, pero cada tanto surgen. Yo recuerdo el caso de Gaster en Chubut, que es una zona en el desierto, pensaba hacer un pozo todo con bloques de hormigón, a no sé cuántos metros bajo tierra, y tirar ahí residuos radioactivos. Eso estaría prohibidísimo por nuestra Constitución. ¿Dudas, comentarios? Bien. El artículo 42 es muy importante, nos afecta a todos nosotros, dice, los consumidores y los usuarios de bienes y servicios. Ah, levantó la mano Facundo. A ver, Facundo. Perdón, hay una parte donde me perdí un poco, no entendí bien. ¿Cuáles son las diferencias entre iniciativa y consulta popular? Bien, que la iniciativa, las dos son formas de democracia semidirecta, ¿no? Se la llama así. Pero la iniciativa... Perdón, le hago una pregunta. Antes hablamos de la acción de amparo, ¿no? Sí. Antes habló de la acción de amparo, que es una acción de reclamo. Estas no entrarían dentro de la categoría, ¿no? Sí. Totalmente, entran también. Es una de las formas por las cuales se puede accionar el amparo. Entraría no el amparo de una persona, sino un colectivo de personas. ¿Está bien? Es una vía. Bueno, vos preguntaste el tema de la diferencia entre la iniciativa popular y la consulta popular, ¿no? Bueno, como su nombre lo dice, la iniciativa parte del pueblo con una propuesta de ley firmada por un porcentaje de la población o de los electores, y cuando se llega a ese porcentaje, el Congreso tiene prioridad en su tratamiento de ese proyecto de ley. Evidentemente es una ley que llega con mucho apoyo de base, ¿sí? Pero obviamente después la tiene que tratar el Congreso, no es que por eso se aprueba de una. En cambio, la consulta popular es cuando el Congreso somete al pueblo una ley que ya votó. Entonces dice, bueno, tenemos esta idea, lo consultamos al pueblo a ver si está de acuerdo o no. Esta tradición ya viene de muy lejos en el derecho norteamericano. Por ejemplo, ustedes no saben que la Constitución norteamericana la aprobó en 1779, la aprobó una convención constituyente, y después fue sometida a votación popular para su aprobación o para su rechazo en los 13 estados que mandaron convencionales a esa convención constituyente. Entonces vamos a notar una diferencia entre el preámbulo nuestro y el preámbulo norteamericano. El preámbulo nuestro dice nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, ¿recuerdan? En cambio, en Estados Unidos dice we the people, dice nosotros el pueblo. ¿Por qué? Porque pasó por ese proceso de consulta. ¿Sí? No es una tradición que hemos tenido nosotros a nivel constitucional, y a nivel de consulta popular posterior a la Constitución, a esta reforma, no hubo ningún caso, o sea, no se utilizó, si bien está regulado. Hubo un caso que fue la consulta popular muy famosa sobre el canal de Beagle. En ese caso hubo una mediación del Papa Juan Pablo II por un conflicto
entre Chile y Argentina por cómo se distribuían las islas y el canal de Beagle. Esa propuesta papal fue obviamente pasada por el Congreso y el Congreso hizo una consulta popular que resultó aprobatoria de la propuesta de Juan Pablo II con el mediador, en ese momento el cardenal Zamoré. De hecho, en virtud de eso hay uno de los pasos principales a la altura de Villa Langostura, se llama Cardenal Zamoré, que une Chile con Argentina, ¿no? Ese fue un caso de consulta popular extraño, porque se dio la consulta popular, pero no estaba realmente regulado por la Constitución. Bien, ¿está bien, Facundo? Sí. En el caso del canal de Beagle, Sí. yo lo que estoy entendiendo es que la iniciativa popular es una iniciativa que parte del pueblo para promulgar algún tipo de ley, un proyecto de ley. En el caso de la consulta es una ley promulgada donde el gobierno la somete a valoración a través del voto, ¿no? Exactamente. En el caso del canal de Beagle, en realidad hay una mediación papal, pero no había ninguna ley promulgada al respecto. No había, Pero más, exactamente. esto sería el equivalente de la consulta a un plebiscito, digamos. Sería Sí, el equivalente. lo que pasa es que el plebiscito se utiliza para aprobar o desaprobar a un gobernante. ¿Está? Es decir, bueno, es a un gobierno. El plebiscito aprueba o desaprueba un gobierno, típicamente. ¿Sí? Nosotros no lo tenemos regulado eso. Pero muchas veces ustedes que estudian ciencia política, administración pública, habrán escuchado hablar, esta elección es un plebiscito por sí o por no un gobierno. Entonces se lo castiga o se lo premia. Esto es un poco. Pero no Perdón, tenemos regulados. Sí, sí. en el caso de cuando se hizo la consulta popular, no sé si llamarle consulta o plebiscito, en el caso cuando se hizo en el año 94, que se autorizó a través de la Asamblea Legislativa que iba a ser la reforma constitucional del 1994, Sí. hicieron una plebiscito, No, cuando no. Hay una ley de necesidad de reforma que pasó por el Congreso, como dice la Constitución. No hubo ningún tipo de votación plebiscitaria ni nada por el estilo. No el hubo. Congreso Lo que hubo fue, recuerde usted, los que se acuerdan, fue una votación para votar a los convencionales, pero no un plebiscito. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien. A ver por dónde estábamos. Bien, un artículo muy importante. El artículo 42 dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Acá tenemos usuarios y consumidores, ¿sí? Los usuarios somos los de servicios públicos. Los consumidores somos los que compramos bienes en el mercado. En general, los servicios públicos son monopólicos o duopólicos o oligopólicos. Son poquitas empresas que nos prestan un servicio. Por supuesto, esto los pone en una situación de ventaja frente al usuario. ¿Por qué? Porque el usuario son millones de personas desconectadas, ¿me comprenden? En cambio, la empresa son poquitas empresas, una empresa que nos puede imponer su criterio. Entonces acá tenemos una absoluta desproporción entre un caso y el otro. En cambio, los consumidores muchas veces, la mayoría de las veces, existen dentro de un mercado donde hay varias empresas que proveen un mismo bien. Ustedes me dirán, ojo que hay mucho oligopolio ahí también, ¿no? Esto también es cierto, pero es por otras razones. No porque por una razón de productividad, de razonabilidad, se crea un monopolio. Por ejemplo, sería ridículo tener muchas empresas de telefonía por cable porque tendríamos el cielo tapado de cable. ¿Comprende? Sería muy caro. Martín Nicolás.
Ah, se incorporó ahora, no, pensé que había... Bien. Entonces, eh, lo que les quiero plantear es que en general, cuando uno está como consumidor, tiene frente a sí un mercado de muchos bienes y muchos proveedores. Y varios proveedores por cada bien. Tiene a varias empresas lácteas, varias empresas de aceite, varias empresas de vinagre, etcétera, etcétera. ¿Sí? De ropa y demás. Entonces, el panorama es muy diferente en un caso y en otro. Entonces, ¿qué tenemos? Dice la Constitución, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo. Palabra, relación, es una vinculación, no es meramente un contrato. Hay una relación más allá del contrato de compraventa, ¿sí? A la protección de la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también tenemos proveedores de salud, ¿sí? Seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, decir, bueno, tiene que haber una ley que proteja estos derechos y hay que promover la educación de consumo. Estamos muy atrás ahí, está claro, ¿no? Dice, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad de la eficiencia, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, estamos lejos, ¿no? Y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos con competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Bien, este artículo es clave porque básicamente define una gran cantidad de cosas. Por un lado, lo que define es que debe haber una ley de defensa del consumidor. Esa ley de defensa del consumidor va a incorporar dentro del control a asociaciones de consumidores. Las va a promover. Esas asociaciones de consumidores son las encargadas, junto con el Estado, de educar en el consumo. ¿Qué significa educar en el consumo? Ver las etiquetas, ver cuáles son las frutas de estación. Fíjense que son cosas que no se hacen. Lo hace instituciones privadas, pero el Estado debería decir, bueno, no compre tomate porque el tomate no es la temporada, compre otra cosa que ahora está barata. Todas esas cuestiones deberían ser un mandato constitucional y lo debería hacer el gobierno y fomentar que esas asociaciones lo puedan hacer. ¿Sí? Pero efectivamente, Paola, si puedes apagar el micrófono, ahí está. Pero efectivamente, la ley de defensa del consumidor existe. Y esa ley existe previamente a la reforma constitucional y lo que viene a hacer la Constitución es a reforzar su jerarquía. ¿Sí? Bueno, la realidad es que cuando uno, si quiere de alguna manera, se le quemó la heladera y ve que se le quemó no porque hubo un corte de luz, sino porque la compró y estaba en mal estado, llama a Frávega, a Barbarina, no sé, a esas empresas, y no le presta atención, uno puede llamar a la Secretaría de Comercio Interior, Defensa del Consumidor, y esa secretaría actúa mediando para que los indemnice y demás. Les puedo asegurar que da más resultado de lo que creemos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ejercer, a llamar. Hoy por internet se puede hacer muy rápido eso y funciona. Pero, claro, es un pobre grupo de empleados públicos contra millones de reclamos. También ahí hay un problema. No hay capacidad, no hay descentralización para todas las provincias, etcétera. Pero la ley existe, es bastante moderna, nueva, etcétera. Pero a su vez, uno podría ir a una asociación de defensa del consumidor y decir, bueno, tuve este problema. Y la asociación representarnos. ¿Está? Es como que toma la representación del grupo de personas y dice, voy, y lo represento. Y esto se verifica bien se debería verificar bien en el caso de los servicios públicos. En el caso de los servicios públicos es un caso diferente. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos monopolios naturales, etc. En ese caso,
a partir de esta reforma constitucional, se crean entes de control. Esos entes de control deben tener en su conformación, que es un directorio, expertos que trabajen en asociaciones dedicadas, por ejemplo, a la defensa de los temas de consumo eléctrico. Por ejemplo, también tiene que tener representantes de las provincias afectadas, por ejemplo, todo lo que es Edenor o Edesur, tiene tanto Gran Buenos Aires como Capital Federal, debería haber representantes de ambas jurisdicciones, y por supuesto ese organismo debe promover la defensa de los usuarios de esos servicios. ¿De qué manera? Controlando a los prestadores, a las grandes empresas proveedores de servicios. Este sistema de entes reguladores funcionó con algún problema durante los primeros años posteriores a la reforma, hasta que después fueron intervenidos, y hoy por hoy prácticamente están todos intervenidos por una persona, no están intervenidos por un directorio, no funcionan realmente bien, pero en un momento funcionaron bien. Esos entes son los encargados, cada vez que hay un problema con la suba de tarifas, de convocar una audiencia pública. ¿Sí? En esa audiencia pública, ¿quiénes van a participar? Participan las asociaciones de consumidores, con voz y voto, con voz en realidad, donde representan a todos los consumidores, vecinos, usuarios de esos servicios, y tienen el derecho a hablar. El defensor del pueblo, participa también el Ministerio Público Fiscal, bueno, tienen personería, diputados, senadores, todo lo que pueda representar. Y ahí también vemos cómo en ese derecho de incidencia colectiva para una gran cantidad de gente participan personas en representación de. A mí nunca vino una sociedad a decirme, usted está de acuerdo con el precio de la electricidad, sin embargo va, me representa, y uno dice, bueno, tienen esa personería y esa expertise para hacerlo. Fíjense que todo esto no existía previamente a este caso. Ahora, ¿qué pasa con la otra gran ley? O sea, tenemos tres bloques: la del consumo, derecho del consumidor; la de los usuarios de servicios públicos con los entes reguladores; y la ley de defensa de la competencia. ¿Qué es la ley de defensa de la competencia? Es una ley que también está regulada tanto en tratados internacionales como en la Constitución, que lo que pretende es controlar todos aquellos casos en los cuales hay posición dominante de una empresa respecto de uno o varios productos. Por ejemplo, casos típicos, ¿no? Azúcar Ledesma, cerveza Quilmes, todas empresas que lograron tener una presencia muy fuerte en el mercado con sus productos. Bien, estas leyes antimonopolio, se las llamaba antes, hoy son de defensa de la competencia, lo que buscan es que cada vez que hay una fusión de empresas, o sea, una mayor compra una menor y se fusiona, debe intervenir para autorizar esa fusión. Todo esto está muy claro. Se nombra un tribunal conformado por expertos para que controlen estas situaciones. Y de hecho, en algún momento tuvo intervenciones muy importantes. Por ejemplo, obligó a la cervecería Quilmes a vender parte de las empresas que había comprado a un precio bastante económico, porque fue una obligación de venta, a vender cientos de hectáreas de producción de cebada, digamos, una cantidad de cosas que intenten romper con ese monopolio y abrirle a la competencia a otras empresas, de tal manera que no puedan imponer un precio. Ahora, problemas. Primer problema es que ese tribunal, desde el año 1994 hasta ahora, nunca se conformó. Está intervenido. Este es un problema. No podemos luchar contra los monopolios si nunca constituimos un tribunal independiente. Lo intervenimos, ponemos un funcionario que sabe que en cualquier momento lo echan, por lo tanto no tiene independencia, ¿me comprenden? Imagínense una persona que tiene que trabajar y le dicen, vas a estar ahí, te tenés que enfrentar contra Ledesma, contra
contra Quilmes, ¿me entiendes? Pero te vamos a echar dentro de 2 años, ese tipo no consigue, esa persona no consigue trabajo nunca más, ¿me entiendes? Entonces debería haber un tribunal constituido. Se constituyó en un momento, duró muy poquito, ¿eh? Pero tuvo resoluciones muy rutilantes, repito, en el caso Cerveza Quilmes y un par más. ¿Eh? Después está como apagado eso. Por supuesto, las autoridades de todos los gobiernos se quejan, dicen, no, el problema de los precios es que hay monopolios que nos imponen precios. Bueno, pero si no constituís lo primero, que es el Tribunal de Defensa de la Competencia, es muy difícil salir de esa situación, ¿me comprende? Entonces, la ley está bien hecha, no se cumple. No se cumple por parte del Estado. Los entes reguladores han funcionado, hoy están intervenidos, no funcionan. ¿Me entiendes? Funcionan defectuosamente. ¿Eh? Fíjense que hubo un conflicto hace unos días entre el ministro de Economía y el presidente de uno de los entes, por la suba de tarifas, que decían que uno... Lorena quería hablar, ¿puede ser? Ah, no, porque aparece la mano. Bien, bien. Bueno, finalmente fue una discusión arriba de la burocracia estatal por la suba de las tarifas. Pero eso debería haber sido un proceso transparente, con audiencia pública, no una lucha intestina de palacio entre dos funcionarios, por más que uno sea el ministro de Economía y otro sea el presidente de, no sé, de Nargaspo, ¿no? Bueno, esto es porque las instituciones están, pero no funcionan. Y con defensa de la competencia de consumidor pasa lo mismo. Hubo un primer momento donde esas asociaciones empezaban a tener mucha fuerza, funcionaban, se acordarán ustedes de Polino, que es un exdiputado que tiene una asociación muy importante, Lilita de Lázari, ¿se acuerdan ustedes? Lilita de Lázari, Camille, bueno, todas esas asociaciones eran importantes y yo creo que han perdido el peso. Deberían fomentársela, el Estado debería poner un apoyo para esas asociaciones para poder difundir, hacer educación, generar presencia en los barrios, mercados más transparentes, etc. O sea, lo que digo, esto está, el tema es ponerlo en marcha y ejecutarlo. ¿Dudas, comentarios? Bueno, dice el artículo 43, que es el artículo del amparo, ¿no? Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Hay también el tema de... dice, podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario, o sea, va nombrando todo lo que dijimos antes, al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, cosas que hoy quizás no están a la vista, pero pueden surgir. El afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones que propendan esos fines, registrar conforme a la ley la que determinará los requisitos y formas de organización. Entonces, lo que le da es lo que en derecho llama legitimidad a todos estos grupos, asociaciones, decir, bueno, no solo es el particular afectado, sino estas asociaciones pueden presentarse y plantearlo. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos, derecho a la información, y de su finalidad que conste en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes. Bueno, en caso de falsedad, bueno, es el habeas data, ¿no? La única restricción es no podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística por el tema de la defensa de la prensa. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera de la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus, ahí tenemos la otra, podrá ser interpuesta. O sea, amparo personal, habeas corpus personal, habeas datas por los registros de información, también personal, o de asociaciones que se presenten para defender esos derechos. Por ejemplo, los organismos de derechos humanos, la Asamblea Permanente, Madre de Plaza de Mayo, Servicio Paz y Justicia, podrían representar ante violaciones clásicas
a los derechos humanos, como la violación de derechos políticos o directamente la violación de la libertad o algún proceso de tortura, etc. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. Me gustaría comentarles otra cuestión que tiene que ver con volver al tema ambiental, ¿no? En principio, en términos generales, vemos que los derechos de incidencia colectiva son los nombrados por la Constitución, pero todo aquel que tenga esa forma, donde, por un lado, una persona y un grupo de personas vean que el mismo derecho puede ser conculcado en forma global, general, o bien cuando efectivamente los vecinos de Villa Inflamable en su conjunto vean que eso puede explotar y morir todos o contaminarse toda la zona. Hay un derecho y hay un peligro de que ese derecho sea afectado, que es inminente, es grave y puede suceder. ¿Me comprenden? Es factible de que eso suceda. Bien. El tema medioambiental tuvo un caso emblemático en nuestro país, que es, como les decía, el caso Mendoza. ¿Sí? Mendoza es el nombre de una persona, que fue la vecina del lugar, que firma la demanda junto con 5 asociaciones y junto con otro grupo de vecinos. Ahí el fallo es importante, ¿por qué? Porque en principio la Corte Suprema llama a todas las partes involucradas. ¿Quiénes son las partes involucradas? El gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y varias comunas, creo que son 12, 13 comunas del Gran Buenos Aires, ¿sí? Que eran las comunas donde el riachuelo, el Matanza Riachuelo, circula y toca y afecta. Entonces intentó primero hacer una suerte de mediación, ¿sí? Para ver cómo resolver el problema. Esta es una práctica que la Corte Suprema no utilizaba mucho, pero cada vez se utiliza más. Ustedes habrán visto el conflicto entre la Reta y el gobierno nacional por el tema de la coparticipación. La Corte lo primero que hizo fue llamar una conciliación entre las partes a ver si tenía un arreglo. Bueno, no llegaron a un arreglo y fallará en los próximos días sobre el tema, ¿no? Pero ahí tenemos un modus operandi que no era el habitual. Es decir, bueno, vamos y vemos qué podemos hacer, si podemos llegar a un arreglo. ¿Por qué hace esto la Corte? Porque entiende que en el principio hay un conflicto político, hay un conflicto de jurisdicciones y en principio los jueces intentan no involucrarse en cuestiones que tengan que ver con decisiones políticas, ¿sí? Prefieren que la política resuelva en los canales del Congreso, etcétera, sus propios conflictos. Ahora, cuando esto no es posible, ahí sí interviene. Pero en este caso, como después lo va a hacer en otros, la Corte interviene muy enfáticamente incluso en cuestiones de medidas a llevar adelante, ¿sí? Entonces dice, como no nos pusimos de acuerdo, nosotros verificamos a través de informes técnicos, la Universidad de Buenos Aires, expertos, etcétera, que esa zona es una zona con alta contaminación, es una zona donde se vuelcan residuos tóxicos. Bueno, hay que detener esto. Entonces, lo que hace es proponer un plan de saneamiento. Ahí ya se están metiendo en políticas concretas, ¿sí? Todo esto, si bien propone políticas completas, propone movilizar gente, o sea, sacar barrios de la ribera, sacarlos de la costa y llevarlos más alejados, ¿sí? ¿En qué se cuida? Se cuida en dar un tiempo prudencial para que eso se lleve adelante. Entonces, propone sanear el río Matanza Riachuelo. Entonces, dice, bueno, le va a corresponder al Ministerio de Desarrollo Ambiental, a la CUMAR,
hacer esa tarea. ¿Me comprende? Entonces va tomando medidas con cierta prudencia, pero medidas muy duras, y pone a un juez de primera instancia a controlar que esas medidas se lleven adelante. Y periódicamente llama a todas las partes y dice, bueno, ¿cómo está la medida? Y las partes informan y expertos dicen, no, esto es mentira, esto es así. Entonces, periódicamente hay una revisión y un control de lo que se está haciendo en el área. Por supuesto, todos los que estamos acá estaremos claros que va muy lento eso, porque el fallo ya de tener 15 años, pero sin embargo, varias cosas se lograron. Por ejemplo, se movilizó toda la costa, se crearon 2 avenidas a ambos lados del riachuelo, se forestó gran parte de eso, hay arbolitos, se fue limpiando la zona de basura que se tiraba en el lugar, se pusieron lugares para recolección de basura, lo que va más lento y lo más grave, que es precisamente el volcado de residuos tóxicos por parte de las industrias. Ahí hay una imposición de que las industrias se muden del lugar y eso va perezoso, no va a la velocidad que debería ir, pero bueno, es un lento avance. En este caso, la Corte tomó todo esto que hemos visto y lo utilizó como fundamento para ese fallo. ¿Sí? Si tienen tiempo, bajen fallo Mendoza y van a ver realmente que es muy completo el fallo. A los fines de lo que vimos hoy, el fallo lo que va a hacer es primero analizar la legitimación de los que se presentaron para presentar un caso. Va a decir, bueno, primera pregunta, estos que me plantean el caso, ¿quiénes son? ¿Tienen derechos afectados? Entonces verifica y dice, bueno, los vecinos lo tienen, porque es un derecho que le afecta. Las ONG, que son las que empujaron todo esto, ¿quiénes son? Bueno, había de 5, 4 tenían entre sus objetivos defender el medio ambiente. Entonces la Corte dice, esas 4 pasan. Una tercera, que es una asociación muy importante que se dedica a cuestiones metropolitanas, ya ahí, como no era medioambiental, la corrió, pero dijo será asesora. Puede participar, puede ver, pero no es miembro de los legitimados para actuar. O sea que ahí la Corte definió algunas cosas. Dijo, los directamente afectados tienen derecho. Las asociaciones, solo aquellas que entre sus fines originarios tenían la defensa del agua, medio ambiente, etc. ¿Me comprenden? Y con esto tenemos un ejemplo claro de cómo una cláusula constitucional dio pie para que la Corte Suprema actuara en forma muy proactiva. ¿Sí? Ha puesto multas tremendas a los intendentes que no actuaron, digamos, todos tenían que hacer deberes para hacer, los que no lo hicieron tuvieron que pagar multas, tanto las comunas como en forma personal esos intendentes, generó una crisis muy fuerte, etc. Bien, esto es todo lo que, digamos, tengo para decirles. Léanlo en Gordillo. Repito, no se confundan con las cuestiones doctrinarias, las cuestiones muy procesales, traten de pasarlas por arriba. Ya vieron cómo fue el parcial, así que bueno, de alguna manera fue así. Es lo que estoy pidiendo que pongan atención. Voy a subir esto al canal y después lo pueden ir viendo y por supuesto me pueden preguntar como siempre lo que quieran. ¿Alguna duda ahora? Y después pasamos a las notas. Bien, vamos a las notas, ¿les parece? Bueno, les voy a contar un poco lo que vi de todo esto. En general están bien respondidas, está bien todo lo que han hecho. La diferencia de notas, ¿dónde reside? En que algunos no contestaron alguna pregunta o la contestaron confusamente, ¿sí? Lo que sí noté es que hubo mucha falta de explicación de lo que decían. La pregunta está bien contestada, pero no dicen por qué. Eso restó puntos. Restó, ¿por qué? Porque
si bien decía conteste brevemente y fundamente, o sea, había que fundamentar algunas cosas, con lo cual, cuando yo vi que no había fundamento, no había convicción en lo que se decía, sino que era muy escueto, creo que fueron muchos muy escuetos en la respuesta, lo digo para la próxima vez, no había graves errores, por eso no me voy a detener ahí, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las notas. Denardi y Alejandra, ¿está por ahí? A ver si que abra el... ¿Está Denardi? Sí, está. Alejandra Denardi. Bueno, a ver. ¿Está? No la escuchamos. Bueno, 10. Estuvo muy bien. Agustín Viqueira. ¿Está? Sí, Alejandra. Profesor, sí, Sí. perdón, estoy con mala señal, discúlpeme. Bueno. Bien, muy buen examen. Eso, nada más. ¿Eh? Bien. Agustín Viqueira. Sí, acá ¿Está? estoy. Ahí, no lo veo. Agustín. Bueno, Agustín tiene 8 menos. Yo también pongo un poquito, como un 7,58. Si viene muy bien el que viene, se quedará con el 8. Ok, muchas gracias. Brandwayne Alejandro. ¿Está? No lo veo por ahí, a ver si. Bueno, si lo ven, a Brandwayne es 7. Fernández Alejandra. Acá, profe. Ahí, Acá. bueno, también muy bueno, 10 sacó. Gracias. Bueno, Varón Greco Débora. Varón Greco, la vi por ahí. Acá estoy. Ahí está, Varón Greco, 8. Bien, también muy bueno el examen. Mesina Facundo, está por ahí, 8. Ahí lo veo. Sí, acá estoy. Martínez, bien, 8, muy bien. Martínez Julio, a ver si está. Bueno, sacó 7,650, 7 menos, si lo ven. Martín Florencia, ¿puede ser? Martín Florencia. Sí, yo. Ahí está, 7. Bien también. Iván Marsilio, Pizarro lo veo, pero Marsilio no. Bueno, 7. Donato Josefina, 7. Ahí está, Josefina 7. Bien, estaba bien. Nudler Julieta, estaba por ahí, me parece. Acá estoy. Ahí está, 10, estaba muy bien Nudler. Gracias. Labor de Lautaro. Si lo tenemos. Bien, 7. Ruiz Sáenz Lucía. Ahí Hola, está. profe. Hola. Ahí tiene 7 más. 7,50 puede ser un 8. Bueno, gracias. No, por favor. Riva Lorena, la vi. Acá estoy. Ahí está, 9. Estuvo muy bien. Gracias. Iesi Luciano. Iesi, Sí, acá. ahí lo veo, 8. Ok, gracias. Prado Ludmila. Prado, si la vemos. Ahí está, Ludmila, la veo ahí. ¿Está Ludmila? A ver si. Bien, 8. Dávila Marco. A ver si está. Bueno, después se lo pasamos. Villalba Emilia. Hola, sí, aquí estoy. Villagra, perdón, 9. Muy bien. Gracias. Mulero Marilina. ¿Está por ahí? No la veo. 9. Sainz Basoto Florencia. Florencia, ¿sí? ¿Está? No. Bueno, 8. Balbi Rocío. No la veo. Ciampoli Martín. Ahí está, 8. Bien. Carabajal Paola. Sí, profe, acá estoy. Ahí estamos, 7. Landrey Romina. Está trabajando, me dijo que le diga la Bueno, nota. 8. Rosso Silvana. A ver si la vemos. Sí, ahí está.
¿Está? Sí, 8. Celestino Silvia. Celestino, ahí presente 8. Chumba Vanessa. Ahí está Vanessa. Y acá ¿Está? estoy. Sí, 7. 7. Bueno, Gracias. como ven, estamos bien. La única cuestión que veo es, repito, alguno que no contestó alguna pregunta, pero que tampoco era tan grave, por lo menos a mi juicio. No hubo, estoy pensando, sí, alguno que contestó alguna mal, pero en general a 3 hubo problemas, que no se contestó bien, pero básicamente están bien, me parece que están bien. Para la próxima les voy a dar una pauta un poco más clara de la cuestión de los fundamentos, porque yo creo que no es que no lo sabían, sino que fueron muy concisos. Bien, ¿alguna otra cosa, comentario? No, profe, acuérdese de subir las clases. Bien, Mañana. faltan 2 clases, ¿verdad? Faltan 2 La clases. del miércoles pasado y esta de hoy. Perfecto, perfecto. Bueno, Gracias. nos vemos entonces el miércoles que viene. Sí, a ver, Hasta el Facundo, miércoles. Facundo quería decir algo. Y con respecto al parcial, al segundo, es el 26, ¿no? El 26 o 23, no recuerdo 23, El 23. 23. 23. Bien, bien. Va Bueno, a ser la ahí misma- sí, lo la veo misma Iván, en la misma modalidad, la misma modalidad. Ahí lo veo Iván Pizarro. Iván, te voy a Sí, pedir Héctor. que hagas un trabajo de 4 páginas Sí. sobre la organización del Estado, es donde tenga los temas de centralización, descentralización, los principios. Ok. Y me lo mandes para el miércoles. ¿Está bien? Bajo de 4 páginas sobre... Organización del Estado, centralización, descentralización, desconcentración y principios de la organización del Estado. ¿Está bien? Ok. Bien. ¿Y para cuándo, Héctor? Para el miércoles que viene, Ok. a esta hora, por este Vaticanal. Ok, perfecto, No, gracias. 5 páginas, para no darte ventaja. ¿Está bien? Ok, 5 ok. páginas. Bien, bueno, eso es todo. Bien, nos vemos en la próxima. Héctor, Sí. te hago una consulta. Francisco Horta estaba en la misma situación. Yo te digo, porque es compañero y amigo. ¿Le digo que haga lo mismo? Le voy a dar otro tema. Le voy a dar otro Ok, tema. ok. Dale. Profe, le Nos hago Dale, vemos. una gracias. pregunta Sí, Josefina, por perdón. Sí. Marcos, que quizás Marco no está porque estaba con la nena. Yo le aviso, Marco. Yo le aviso. ¿Le avisa usted? Sí, yo le Bueno. aviso. Dale, Bueno, por lo gracias, bien. Profe, una última pregunta. Silvana, sí. Perdón. Cuando usted dice que el próximo parcial va a ser con la misma modalidad, es la modalidad domiciliario, no sincrónico. Domiciliario. Sí. Perfecto, Domiciliario. gracias. ¿Está bien? Gracias. Profe. Hasta el miércoles. ¿Quién Ahí siguen las hablaba? preguntas. Sí. No. Siguen las preguntas. Sí, a ver, ¿quién habla? Perdón, llegué tarde porque vine de trabajar. No sé si dijo algo acerca de que subía los parciales con las correcciones o no. ¿Cómo? No, yo Si va a comenté. subir los parciales. No, se los podría subir, yo ya se los estoy diciendo, las notas, ¿no? Pero lo de las correcciones, les dije cuáles eran para mí los problemas, ¿no? Que había falta de fundamentación, después las respuestas en general estaban bien. Estoy mirando el suyo. El suyo Porque me además saqué tenía. 7. No, pero estaba mal la tercera pregunta, cuyo ahora no me acuerdo cuál era. Después revísela y lo hablamos. Ok. ¿Bien? Bueno, Ok. gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.